Bueno, bienvenido al culto de las 10, que es el culto donde más energía hay, ¿verdad? Sí, o viene medio dormido. Bueno, esperamos que hoy podamos coger impulso para el día, impulso para la semana que viene. Y es que hemos empezado esta semana con una nueva serie. Esta semana continuamos con una nueva serie porque ya empezamos el domingo pasado y continuamos estudiando acerca de Hechos, pero le estamos dando un toque diferente. ¿Por qué? Bueno, porque desde el domingo pasado como iglesia estamos haciendo una recolección especial. Seguro en su silla o adelante hay un sobre que usted va a ver y es acerca del proyecto Impulso. El proyecto Impulso para nosotros es un proyecto muy especial porque es la construcción de nuestro auditorio. Ahí en la esquina tenemos una maqueta, si no la ha visto en algún momento se puede pasar, igual por las redes sociales hay una maqueta de ese auditorio precioso que queremos construir, que tendrá capacidad para unas 3.000 personas y queremos llenarlo muchas veces, estamos todavía en proceso de búsqueda del terreno, pero los planos están, la idea está y estamos recibiendo el impulso del Señor para ello. Quiero aclarar algo y creo que también va a encaminar su corazón. Queremos el auditorio, sí, lo queremos. Y vamos a tener un lugar muy bonito y va a haber espacio para todo y para las reuniones y para los niños y va a ser especial. Quizá pueda aparcar usted a la primera y eso es una maravilla. Pero no es esa la motivación de nuestro proyecto. Quizá usted vaya a poder tomarse un café a la salida de la reunión y conversar, que aquí nos vemos y así nos saludamos de lejos, ¿verdad? Porque pues no hay espacio, van entrando, van saliendo. Quizá lo pueda hacer usted, pero no es esa la motivación. La motivación que tenemos como iglesia es poder ser plataforma, el poder ser canal para nuestras nuevas generaciones en palabra, en libertad, en sanidad, en todo lo que Jesús trae. ¿Sabe por qué yo no tengo más hijos? Le contaba el martes a los hermanos. Me encantaría tener 10 hijos o 20, pero no tengo más porque no tengo capacidad. Porque me pone muy nerviosa, porque mi paciencia es limitada. Entonces yo quiero ser responsable con lo que le doy a mis hijos. ¿Qué sería yo con 3 hijos? Locura. Lo mismo pasa con nosotros como iglesia. Si nosotros queremos tener muchos puntos de misión, si queremos alcanzar 200 países, queremos impactar nuestra nación, nuestra ciudad, necesitamos ser una buena plataforma, tener recursos, tener herramientas, tener una base importante para poder formar, para poder capacitar y enviar a miles y miles de personas a llenar la tierra con su palabra y al final hacer discípulos, que es nuestra misión. De eso se trata Impulso. Así que si su corazón quizá no se ha alineado todavía, hoy pedimos al Espíritu Santo que nos alinee a lo que es verdaderamente importante, que al final son las almas y el propósito que Dios tiene con ellas. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Pues el impulso, como dice nuestra serie, es positivo. Es positivo porque nos lleva a un nuevo nivel. Es como un salto que nos lleva a lo siguiente. Y de eso quiero compartir hoy en un mensaje que he titulado El impulso del Espíritu Santo. El impulso del Espíritu Santo. Y vamos a leer en Hechos, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 14. Lo puede buscar en su Biblia o seguirlo por las pantallas. Dice, como el Espíritu Santo les impidió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Después, habiendo pasado por Misia, descendieron a Troas.
Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio estaba en pie delante de él y le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente después de la visión nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos convencidos de que Dios nos llamaba para anunciar allí el Evangelio. Tomamos un barco en Troas y navegamos directamente a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia y colonia romana. Estuvimos algunos días en esa ciudad. Un sábado salimos de la ciudad y fuimos junto al río donde solía hacerse la oración. Allí nos sentamos y entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Una de las que escuchaba se llamaba Lidia. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios. Y el Señor tocó su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Y que Él alinee nuestro corazón al suyo. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra siempre es fiel, verdadera, más cortante que espada de doble filo que penetra y discierne nuestro corazón. Señor, hoy queremos escuchar y captar, Señor, todo lo que tú tengas para nosotros. Quita cualquier pensamiento que nos estorba, alinea nuestras emociones, nuestros sentimientos a tu propósito, Señor. Incluso si hubiese alguna enfermedad, malestar, cualquier cosa física, Señor, hoy en el nombre de Jesús, tu sangre preciosa nos sana. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Espíritu guía el impulso. Es el Espíritu Santo el que opera, es el Espíritu Santo el que está aquí y que si de alguna manera estás sintiendo algo especial o lo vas a sentir o lo vas a entender, va a ser el Espíritu Santo el que obre de esa manera. Porque según el diccionario, el impulso tiene que ver con una fuerza que hace moverse a un cuerpo. En nuestro caso, esa fuerza, repito, tiene que ver con el cielo. Y ya en el libro de los Hechos, porque lo hemos ido estudiando, vemos este impulso que lleva a las personas y a nuestros protagonistas a ir a otro nivel, a ir a otro lugar, a ser movidos por la voluntad de Dios. Ya lo vimos en el capítulo 8 de Hechos, donde Felipe, el Espíritu lo impulsó a acercarse al carro. ¿Se acuerda? En el capítulo 10, a Pedro lo impulsó a ir con los hombres enviados por Cornelio. En el capítulo 13, a Bernabé y a Saulo los impulsó a ser apartados para la obra misionera. Y es que este impulso, esta obra del Espíritu Santo, ayudó a formar la primera iglesia, pero nos está ayudando a nosotros a poder establecer buenas bases, a saber de qué se trata esta vida cristiana y cómo podemos honrar a Dios viviéndola correctamente. ¿Sí? Entonces, 3 cosas quiero compartirte hoy acerca de lo que el impulso del Espíritu Santo hace. ¿Sí? ¿Quieres aprenderlas? ¿Atento? Yo le aconsejo que pueda traer su libretita. Veo a algunos apuntando y les felicito, porque cuando uno escucha, un porcentaje bajo le queda, pero cuando uno escucha y escribe, el porcentaje aumenta de manera importante. Pero si uno escucha, escribe y actúa durante esa semana, ya está, nuestra vida va a ir de mejor a mejor, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. El primer punto que quiero compartirte hoy es que el espíritu, el impulso del espíritu impide. Suena un poco fuerte quizá, pero en el versículo 6 y el 7 vemos cómo el espíritu da indicaciones específicas. El equipo de Pablo ya estaba preparado para empezar el segundo viaje misionero. Ya se había, estamos en el capítulo 16 y ya se había empezado unos versículos antes, en el capítulo 15, a partir del versículo 36, el segundo viaje de Pablo comienza, donde Pablo tiene una inquietud y le dice a Bernabé: vamos a empezar y vamos a ir otra vez por todas las iglesias que hablamos hace tiempo. El primer viaje de Pablo está en el capítulo 13 y el capítulo 14.
¿Sí? Quiero ahí que se ubique el primer viaje de Pablo, el 13 y el 14, y este segundo, del que vamos a hablar, empieza en el capítulo 15. Aquí ellos ya habían empezado, ya se había preparado un equipo porque estaba Pablo, estaba Silas y ellos estaban con todas las ganas, con todas las fuerzas de ir y visitar las iglesias. Tenían seguramente la maleta preparada, sabían que un viaje misionero no era como se puede pensar ahora de un viaje misionero, que uno coge un avión, uno va a una ciudad, tienes un hotel o una casita, todas las comodidades. Pero esta gente se enfrentaba a meses de caminata, meses de peligros en las calles del primer siglo. Era complicado afrontar un viaje de esta magnitud. Y no sé si tenemos ahí un mapa, quiero mostrarle cómo fue el recorrido de este segundo viaje. Vamos a hablar un poquito de él solamente, pero así usted se puede hacer una idea. ¿Sí? España está por allí, ¿sabe? ¿No? Italia, ahí se ubica, España está por allí, pero todo el movimiento se centró en esta parte del mar Mediterráneo. Pablo y Silas salieron de Antioquía, de Siria. Aquí estuvo hablando el pastor la semana pasada de ello. Aquí a su derecha, y hicieron todo este recorrido, y en lo que hemos leído, Pablo y Silas llegaron a Troas. Hay varios detalles importantes en este mapa. ¿Sabe que ellos tenían intención de ir a Asia Menor? Ellos querían ir a Asia Menor, que era toda esta parte de aquí. Dice la Biblia en el versículo 6, el Espíritu se lo impidió. Bueno, pues si nos lo impide el Espíritu, por algo será, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Bitinia. Bitinia era una provincia romana que estaba para aquel lado. Y el Espíritu se lo volvió a impedir. ¿Sabe que Dios estaba haciendo una estrategia ahí con ellos? Porque si no podían ir a la izquierda, no podían ir a la derecha, lo que quería Dios es que ellos hiciesen en línea recta para llegar a un nuevo continente. Dios quería que la palabra llegase a Europa. Era la intención que había en su corazón. Pero cuando decimos que el impulso del Espíritu Santo impide, es que la prohibición también tiene que ver con la voz de Dios. Que cuando las cosas no están saliendo, que cuando las puertas están cerradas, quizá Dios también te está diciendo cosas. La prohibición, esa bendición que nos sale, ese trabajo que nos surge, esa relación que nos resulta, todo eso, atento, porque puede ser que Dios nos esté hablando. Puede ser que Dios te esté diciendo, por ahí no quiero que vayas. Y sabe, hoy oro porque el Señor cierre las puertas de esos sitios donde no hay un propósito suyo. Que aunque a nosotros nos parezca complicado, que a lo mejor en algún momento estamos reprendiendo a Satanás porque lo estamos viendo actuar. Bueno, pero que podamos tener el discernimiento de entender que esas puertas cerradas es el Espíritu Santo hablando. La perspectiva del cielo tiene mucho más alcance. La perspectiva del cielo llega allí donde nosotros no podemos entender. Y ese no de Dios nos cuida, nos protege. Como padre, seguramente te pasas el día diciendo que no. No sé si es tu caso, pero en el mío es así. No, 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 no toques ahí, no vayas por ahí. Dígame cuando uno va a un centro comercial. Los míos son pequeños todavía. Y ponen las cosas así de manera estratégica para que vean todo. ¿Dónde estaba eso si yo no lo he visto? Mamá, ¿me compras un juguete? Mamá, ¿me compras un cuaderno? Mamá, ¿me compras una chuche? Un batidito, mamá, por favor. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Uno se vuelve loco diciendo que no. Y ellos a lo mejor te miran y dicen, mala, mamá. No me lo dicen, porque si me lo dicen, los regaño. Pero lo piensan. Alguna vez me lo han dicho. Lo piensan. Pero ¿sabe qué? Yo como su madre entiendo que si yo les compro todo lo que quieren,
Si yo les compro todo lo que quieren, estoy haciendo un pequeño consumista, estoy haciendo un pequeño tirano que va a querer todo lo que él quiera en el momento. Y muchas veces queremos que Dios actúe de esa manera con nosotros, que sea el genio de la lámpara maravillosa y todo lo que a nosotros nos parece, Dios nos lo dé. Vuelvo y repito, su perspectiva va más allá que nuestra capacidad. Su perspectiva va más allá que lo que nosotros podamos imaginar o pensar. Hay cosas que no sabemos y necesitamos que Él nos diga que no. ¿Sabe? El no de Dios protege su corazón. El no de Dios le ayuda a poder caminar por donde tiene que caminar. El no de Dios lo ubica y lo hace entender que estamos en el lugar correcto, dependientes, atentos, que nuestro corazón está protegido por su voluntad. Así que el impulso del Espíritu Santo impide de vez en cuando y no está mal. Y no está mal. ¿Cuál debe ser nuestra acción? Estar atentos a su voz. Nuestra acción debe de estar dependiente de su voluntad. Señor, no quiero entrar por donde tú no quieres que entre. Yo quiero caminar en tu voluntad. Punto número 2. El impulso del Espíritu Santo dirige. Como le decía, había una estrategia. Había una estrategia del cielo y esa estrategia se dio de una manera especial cuando ya ellos estaban en marcha. ¿Sabe que este punto es interesante porque quizá Dios no había dado instrucciones previas porque necesitaba la acción de ellos? Necesitaba ese primer paso, necesitaba que ellos dijesen, vamos a llevar la palabra. Hay decisión en nuestro corazón de llevar la palabra, hay determinación, hay disposición de obedecer. Estaban en viaje cuando el Espíritu Santo impidió y de repente, siendo guiados por él, llegan a la ciudad de Troas. En la ciudad de Troas dice que el versículo 9 dice que Pablo tuvo una visión. Y en esa visión se le apareció un varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué bueno que en nuestra vida podamos tener un Troas. Qué bueno que en nuestra vida podamos tener un momento donde Dios nos revela cuál es el siguiente paso. Que podamos estar tan atentos a su voz, que el Espíritu Santo pueda ser tan palpable para nosotros, que cada una de nuestras decisiones, cada uno de nuestros pasos pueda apuntar a su propósito, pueda apuntar a un final donde voy a encontrar plenitud. ¿Sabe qué pasa? Muchas veces no estamos conscientes de esas revelaciones. El filtro no lo tenemos afinado. Y pensamos que cualquier cosa que nos sale por Instagram puede ser la voz del Espíritu Santo. Dios me habló. Y fue un pastor, un trocito así que yo vi de una prédica. Me machacó el corazón, pero no has visto en contexto, no sabes quién es ese pastor. Dios habla a través de su palabra. Y aunque por Instagram usted vea cosas bonitas, no es palabra de Dios. Así que cuando recibimos revelaciones, ya sea por redes sociales o ya sea porque hemos tenido un sueño, porque hemos tenido verdaderamente una experiencia que consideramos sobrenatural, necesitamos pasarla por el filtro. Necesitamos tener la garantía de que no son mis propios impulsos o mis propios deseos los que me están llevando a creer que Dios está hablando conmigo de cierta manera. El primer filtro que debemos de pasarle a nuestras revelaciones es que tiene que estar alineada con la palabra. Mira, 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia.
sea lo que sea que tú hayas recibido como revelación, ya sea en un sueño, ya sea una palabra, ya sea una profecía que alguien te ha dado, no puede contradecir a lo que la Biblia ya dice. Porque la Biblia es nuestro manual de fe y de conducta. Un sueño no va a venirte a decir otra cosa que la Biblia no te confirme. Es muy importante. En 1 Corintios 14, 29 también nos habla de que las profecías deben de ser probadas, deben de ser evaluadas. Tienen que ser puestas delante de Dios y, Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Quizás fue algo que recibiste hace mucho tiempo, pero tú tienes que ver que el cumplimiento de esa promesa se va acercando, no se va distando. ¿Sabes que hace mucho tiempo, me dieron una palabra? Me dieron una palabra. Una palabra que yo en su momento lo encontré como dirección. Algunos de los pastores aquí más veteranos, no sé si estaban en un congreso, fue en un congreso de pastores y vino un profeta y me lanzó la palabra. La palabra tenía que ver con que yo iba a ir a otros países. Pero en ese momento, ¿sabe que yo estaba soltera? Y bueno, yo lo recibí, Señor, lo que tú quieras, yo estoy. Y cuando me caso, al tiempo, en una de las conversaciones, sale el tema de la palabra profética. Yo se lo digo a mi marido. Y mi marido dice, bueno, Dios me tendrá que hablar a mí también. Y sabe que es cierto, que es otro filtro para la palabra. Porque ¿se acuerda cuando María vino a José y le dijo, José, estoy embarazada del Espíritu Santo? Y José dijo, sí, claro. Él prudentemente quiso retirarse, pero Dios también le habló a José. Porque es importante que si Dios te está enviando a las naciones, Dios le confirme a tu esposo o a tu esposa. Es importante de que si tú estás bajo un ministerio, si tú estás bajo el liderazgo de una iglesia, tus líderes, tus pastores también puedan ver y puedan de alguna manera filtrar o valorar esa revelación que estás recibiendo. ¿Sí? Entonces, varios filtros hay para que la voz del Espíritu Santo, esa revelación especial, ese sueño profético, esa palabra de Dios pueda ser filtrada. Debe haber también paz y confirmación en el corazón. En Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esa paz que uno debe de tener no es la paz que uno piensa, ay, bueno, sí, no tengo nada que hacer o no hay ningún problema, porque yo me imagino que los profetas que fueron enviados a llevar la palabra, sabiendo que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios, no tenían una paz como nosotros la imaginamos. Había nervios en su corazón, había conflicto en su corazón. Pero yo estoy segura que en su interior, en su espíritu, tenían la confirmación y la certeza plena de que estaban en medio de la voluntad de Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Las decisiones que estamos tomando, ¿las estamos poniendo delante del cielo? Porque que sepa que el Espíritu Santo dirige. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo le confirma. Si no se ha casado, por favor, confirme. Busque la guía del Espíritu Santo. Porque el impulso debe de ser espiritual. El impulso no puede ser carnal. El impulso no puede ser emocional, no puede ser humano, porque tiene que ver con tu vida y lo que Dios tiene para ti. Hoy quiero que usted pueda analizar su corazón. Mis decisiones, mi diario vivir, ¿están alineados a la palabra? ¿Están siendo filtrados por lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón? Mis líderes, mis pastores, mi esposo, mi esposa, mi familia, ¿están sintiendo confirmación al respecto también? En el caso de Pablo, vemos que él escuchó la voz de Dios y él tuvo certeza. No solamente tuvo certeza, sino que se puso manos a la obra. Él dio un paso, él activó su fe y lo que había en su corazón y se puso en marcha. En el versículo 14 de Hechos 16, y ponérmelo por favor, lo quiero leer también.
Dice, una de las que escuchaba se llamaba Lidia. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios, y el Señor tocó su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba. La palabra viene a nosotros con poder. La palabra viene a nosotros para traer cambio. La palabra de Dios viene a nosotros para traer transformación. Y el Espíritu Santo trae impulso y trae transformación a nuestra vida. Impide, guía y transforma nuestro corazón. ¿Cómo transforma? Siempre y cuando estemos abiertos a lo que Él quiere hacer. Algunas características tuvo el compartir de Pablo en Macedonia. Estas ciudades eran las primeras ciudades de Macedonia. Tengan en cuenta que estamos entrando a un nuevo continente. Estamos entrando a Europa. Este es el primer grupo vida que se hace en Europa, ¿sí? Y Pablo había visto a un hombre macedonio que le había dicho, ven, ayúdanos. ¿Será porque tenían necesidad en Europa en ese momento? ¿Será porque Dios quería poner en el corazón de estos misioneros el llegar hasta lo último de la tierra? Así es. Y entonces había un propósito claro con este nuevo continente. El evangelio se empezaba a expandir y lo hacía con los principios del reino. De otra manera Dios no lo sabe hacer. Él tiene que obrar de manera sobrenatural. Había un enfoque claro. Pablo estaba allí porque Dios se lo había dicho. Él no lo había planificado. Él no estaba en su corazón al principio, sino que Dios de alguna manera, el Espíritu Santo había ido interceptando su camino para que apuntase donde debía, para que apuntase donde había propósito. Y así es como obra el Señor, de manera sobrenatural. Lo que hacemos, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en nuestras vidas, solo lo puede avalar el cielo. La misión de la iglesia, la obra que Jesús hace en nosotros, son aspectos que no podemos tratar de manera natural. Yo puedo animarte y yo quiero animarte. Yo puedo traer una palabra de revelación aquí, pero que tú la entiendas, que tú la aceptes y tú la apliques a tu vida, es cosa de Dios. Es cosa de Dios. Nosotros venimos y escuchamos la palabra, pero como, no sé si se acuerda de la parábola del sembrador. La semilla cae y da fruto dependiendo del terreno. Da fruto dependiendo del corazón. Si yo escucho, pero como quien oye llover, la palabra no va a hacer efecto en mi corazón. Ahora, si yo escucho, apunto, aplico, enseño, la palabra germina. La palabra está cayendo en buena tierra. Así que las cosas que ocurren dentro de la iglesia y lo que ocurre a nivel espiritual depende de Dios. Pablo lo decía, dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros estamos lanzados con nuestro proyecto de impulso. Queremos de verdad que Dios se glorifique en este tiempo, pero sabe que hay cosas que no podemos hacer en lo humano. Y podemos recoger ofrenda y cada uno puede poner de a miles. Puede hacerlo, es de forma voluntaria si usted quiere. Pero ese templo no se va a llenar de gente si Dios no hace la obra, si no hay vidas rendidas delante de Él. Las cosas no se van a dar si Dios no nos ayuda en el camino. Todo tiene que ver con lo sobrenatural. Y no solamente esto, sino que el mensaje que Pablo transmitía llegó de una manera curiosa. Fue un hombre el que le avisó, pero eran mujeres las que estaban ahí reunidas. El evangelio y la primera iglesia viene a romper muchos estereotipos. Viene a romper quizá discriminación, quizá un mensaje o un pensamiento separatista. El mundo antiguo era un poco machista.
Y fue Jesús el que vino a traer revelación al respecto. Pablo nos dice en Gálatas 3:28, sí dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es maravilloso ver cómo Dios obra a través de las mujeres. Somos creo que era el 65% de los grupos que tenemos en la iglesia son de mujeres. Porque Dios tiene una labor especial con nosotras. Porque usted tiene una responsabilidad grande en su casa. Usted tiene una responsabilidad grande en su matrimonio. Y no es casualidad de que la primera mujer en Europa fuera una mujer. La primera persona, la primera convertida en Europa fuese una mujer. Lidia se llamaba. Y sabe que no era una mujer cualquiera. No solamente era mujer en representación de todas y lo que Dios quiere hacer con nosotras, sino que además era una persona que estaba en una buena posición social. Era vendedora de púrpura. Eran unas telas especiales que se teñían, que valían mucho dinero. Así que era una señora con plata. Era una señora pudiente. Y aquí vamos rompiendo todo estereotipo. ¿Sabe que Jesús quiere alcanzar a quien esté dispuesto a escuchar? Jesús quiere alcanzar al que tenga una necesidad y la quiera suplir con él. ¿Yo puedo? ¿Yo soy de tal sitio, de tal rincón del mundo? ¿Puedo? Claro que puedes. Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de vosotros, con cada uno de nosotros. Y el diseño, no sé si me podéis poner el de bienvenido a casa, que pusisteis al principio. Me gusta mucho el poder tener el mapa del mundo aquí. El pastor la semana pasada decía que éramos más de 54 nacionalidades, estuve haciendo la cuenta, creo que han pasado más de 54 nacionalidades, pero ahora somos como unas 30. Y quizá usted pueda mirar el mapa y encontrar su país, seguramente porque está ahí todo el mapa del mundo, pero ¿lo ubica? No sé si hay puntito en su país, quizá sí, quizá no, pero yo creo que hoy es momento de que podamos levantar una oración, que podamos decir, Espíritu Santo, impúlsanos. Impúlsanos a ser plataforma para las naciones. Impúlsanos, Espíritu Santo, a poder llegar con tu palabra a todo lugar, hasta lo último de la tierra. Impúlsanos, Señor, a poder buscarte con ahínco, a poder encontrarte. Impúlsanos, Señor, aunque en algún momento nos impidas avanzar. Hoy entendemos que tu propósito es eterno. Dirígenos, Señor. Transfórmanos. Hoy quiero orar por la iglesia y le voy a invitar a que se ponga de pie. El Espíritu Santo está aquí en ese lugar y quiere impulsarnos a nuevos niveles. Quiere que con su guía podamos ir hacia donde Él quiere, donde Él tiene para nosotros. Y quizá hemos estado tocando varias puertas que no se han abierto y necesitamos que alguna se abra. Pero cuando confiamos que el Espíritu Santo se pone en contacto con nosotros, se comunica con nosotros, habla a nuestro corazón, cuando confiamos en eso, Él nos va a decir cuál es la puerta que Él quiere abrir. ¿Por dónde quieres, Señor, que nosotros caminemos? Creo que si estás en este lugar, definitivamente es porque estás inquieto por buscar de Él. Porque quieres escuchar su palabra, porque entiendes que en su palabra hay cambios. Entiendes que en su palabra y en su presencia hay libertad para tu vida.
porque entiendes que en su presencia hay transformación. Señor, hoy yo te pido que tú obres en nuestro corazón. Cada uno de mis hermanos aquí, Señor, tiene la necesidad de que tú le dirijas. Tiene la necesidad de que tú hagas la obra en ellos. Gracias, Señor, porque tú obras de maneras que no podemos entender. Va más allá de nuestra capacidad. Va más allá de nuestras fuerzas.